Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un video más. Este video es la continuación o la segunda parte del video de PTU. Como ustedes ya han visto aquí en nuestro canal, hicimos un video extenso de cómo calcular la PTU para los trabajadores. Vimos cuáles son las diferencias entre cuando se reparte PTU de personas físicas y de personas morales. Además, también hicimos un video para señalar las fechas de reparto de PTU, donde determinamos que los días para el reparto son 60 días hábiles y no 60 días naturales, como muchos pensaban. Y ahora viene una parte muy interesante que es cuánto ISR vas a retener por el pago de PTU, y aquí lo vamos a explicar. Para este ejercicio vamos a necesitar el dato de PTU a repartir por trabajador. Recuerda que la PTU tiene una parte exenta y una parte grabada, entonces pues necesitaremos el importe de la parte grabada de la PTU. También vamos a necesitar el sueldo mensual ordinario del trabajador. Esto independientemente de que si tú pagues por quincena o pagues por semana, recordemos que la recomendación, incluso en la ley, se establece que pues casi todos los sueldos deben establecerse en cuota diaria. Entonces necesitaremos el sueldo mensual ordinario del trabajador y también vamos a necesitar el sueldo ordinario de las personas que ya no laboran. En caso del sueldo mensual, bueno, recordemos que el sueldo mensual nos vamos a referir a aquel sueldo antes de cualquier tipo de impuesto o cualquier tipo de descuento. Entonces, muchos lo conocen como el sueldo bruto. Ese sueldo es el que vamos a utilizar. Y si hay trabajadores ya bueno, que ya no están en la empresa, es decir, trabajadores que están dados de baja, pues utilizaremos el último sueldo mensual ordinario que tenían antes de separarse del patrón, es decir, antes de terminar la relación laboral. Además de esto, pues vamos a necesitar las tarifas mensuales de ISR de personas físicas para poder hacer este cálculo de retención de ISR. Recordemos que hay dos maneras de determinar, la retención de ISR de los trabajadores. Una es por el artículo 96 y otra es por el artículo 174 del reglamento de la ley del ISR. Aquí vamos a ver ambos y te recomendaremos, perdón, o bueno, haremos algunas observaciones sobre estas retenciones. Entonces, pues vamos para allá. Bien, amigos, en el video anterior que vimos de PTU, pues ya hicimos este cálculo, hicimos todo el procedimiento para determinar la PTU a recibir de cada trabajador, y la última parte en la que nos quedamos fue en esto, en separar la PTU. Vamos a usar los mismos datos que usamos en ese video. La PTU exenta, que recordemos que son 15 UMAS para este año 2023, y tú tienes que hacerla para distintos años, pues el valor de la UMA, búscalo dependiendo del año en el que vayas a repartir tu PTU. La PTU exenta menos el total de la PTU a recibir, pues bueno, nos va a dar la PTU grabada. Esta PTU grabada es la que vamos a utilizar para determinar la retención de impuestos sobre la renta. Aquí nosotros tenemos un resumen de las dos opciones de la PTU. Ahorita vamos a explicarlas. Empecemos con el primer cálculo, que sería determinar el ISR a retener por PTU, usando, perdón, la ley del ISR en el artículo 96. Pues bien, como te comenté, vamos a necesitar los sueldos mensuales ordinarios de cada una de las personas a las cuales les vamos a repartir PTU. Aquí los tenemos. Algo que voy a obviar en los dos ejemplos es el cálculo de la retención, ¿sí? El cálculo buscando en las tarifas, estas son las tarifas. Voy a obviar un poco el cálculo de cómo buscar el límite inferior, la cuota fija, el excedente, porque eso tenemos un video dedicado específicamente a calcular el ISR de personas físicas, ¿sí? Entonces, para que este video no se haga de media hora, voy a obviar esta explicación. Si tú aún no sabes cómo se calcula, se hace este cálculo de ISR de personas físicas, pues bueno, puedes consultar sin ningún inconveniente el video que ya tenemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular el ISR, la retención de ISR, por la suma de la PTU grabada. Aquí la tenemos, que es nuestra columna número 1. Aquí, como puedes ver, le puse el número de columnas. Como está aquí en nuestra columna número 1, vamos a tener la suma. Aquí tenemos
la fórmula, que es la suma de la PTU grabada más la suma del sueldo mensual ordinario. Con ese dato va a ser, digamos, la base gravable a la cual le vamos a aplicar la tarifa del artículo 96. A esos 24,220, suponiendo que es el trabajador 1, le vamos a aplicar la tarifa la tarifa mensual de ISR de personas físicas, y eso nos va a dar un ISR por sueldo IPTU de 3,505.80. Aquí vamos a irlo poniendo en amarillo, ¿ya viste? Bueno, le voy a poner aquí naranjita para que no se nos confunda. Ahora, ya que tenemos el ISR por la suma del sueldo más la PTU grabada, vamos a calcular el ISR del sueldo mensual ordinario solito, para determinar de ahí la retención de ISR únicamente por PTU. Entonces, al sueldo mensual ordinario del trabajador 1, que es de 15,000 pesos, le vamos a aplicar la tarifa mensual de ISR de personas físicas. Aplicándole esta tarifa, nos da un ISR del sueldo mensual de 1,552, aquí lo tenemos, 1,552.78. Esa sería la segunda parte. Y la tercera parte, pues ahora sí, sería nada más determinar la diferencia entre el ISR por PTU y sueldo menos el ISR del puro sueldo mensual, que son estos dos datos. Y nos va a dar una retención de ISR por PTU de 1,952.70. Estos 1,952.70 son lo que tú le tendrías que retener al trabajador antes de entregarle la PTU. Ojo, este es el primer método, que es el método del artículo 96 de la ley. Recuerda que estos 3,508 pues fueron los que salieron de acá, del ISR por PTU y sueldo. Y estos 1,552 pues son el ISR que corresponde al sueldo mensual. Únicamente sacamos la diferencia y eso nos va a dar el ISR, la retención de ISR para la PTU. Este es el método, el primer método, que es el del artículo 96. Vamos a ver el siguiente método. Bien, este es el segundo método, que es de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la ley del ISR en el artículo 174. Reitero, esto es reglamento. Y consulta este artículo. Está un poco enredado de entender, pero como siempre les comento, con la práctica todo será más fácil de hacer, ¿no? Entonces, pues, échale una leída a ese artículo 174 del reglamento de la ley para que puedas determinar este mismo procedimiento. Entonces, lo primero que haremos, recuerda que necesitamos PTU grabada y el sueldo mensual ordinario. Aquí separé, no solo tengo datos de columnas, tengo la primera parte, que es el cálculo de ISR, y también aquí arriba, como puedes ver, le puse las fracciones donde viene explicado el procedimiento de acuerdo al artículo 74. Aquí, como puedes ver, mira, le puse artículo 174 del reglamento, y estas son las fracciones. O sea, este procedimiento lo vas a encontrar en la fracción 1. Y lo primero es determinar una PTU equivalente mensual. ¿Cómo vamos a hacer eso? La PTU grabada de ISR la vamos a dividir, aquí tenemos la fórmula, como la puedes ver. La PTU grabada de ISR la vamos a dividir entre 365 y la vamos a multiplicar por 30.4. Y así vamos a obtener algo que, digo, en la ley no lo dice, yo así le puse este nombre, que es una PTU equivalente mensual. Ahora sí, a esa PTU equivalente mensual le vamos a sumar el sueldo mensual ordinario. Y eso nos va a dar esta suma, ¿no? 15,000, aquí vamos a irle subrayando, 15,767.94, ¿sí? Que es la suma de la columna 2 y la columna 3. Aquí también te voy poniendo el número de columnas. El 4 es el resultado de sumar la columna 2 y la columna 3. La columna 2 es el resultado de dividir la columna 1 entre 365 por 30.4. Entonces, ya que tengo la suma de la PTU equivalente mensual más el sueldo mensual ordinario, a esta suma le voy a aplicar la tarifa mensual de ISR para personas físicas, que es toda esta parte, estas columnas de la 5 a la 9, y esto nos va a dar un ISR por PTU más sueldo, sí, una retención de ISR por PTU más sueldo de 1,700.04 pesos.
Esta fue la primera parte. La segunda parte, ¿en qué consiste? Pues bien, igual que en el ejemplo anterior, vamos a determinar el ISR del puro sueldo, es decir, el ISR del sueldo mensual ordinario. En este caso, pues son los mismos 1552.78, aquí lo tenemos, que es lo que ya habíamos obtenido, ¿no? Es decir, a los 15,000 de sueldo mensual ordinario, le vamos a aplicar la tarifa mensual de ISR para personas físicas. Entonces ya tenemos tanto el ISR por la suma de PTU más sueldo, PTU, acuérdense que es PTU equivalente en este caso, y ya tenemos el ISR del puro sueldo. Ahora, con esto vamos a calcular una diferencia. La diferencia del ISR de PTU más sueldo menos el ISR que le corresponde al sueldo mensual nos va a dar una diferencia de 147 pesos. ¿De acuerdo? Esta es la tercera parte, obtener esta diferencia. La cuarta parte es calcular una tasa de retención. Esta tasa de retención viene en la fracción quinta del artículo 174 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Y menciona que para sacar esta tasa de retención a la diferencia, la vamos a dividir entre la PTU equivalente mensual, es decir, 147.26 entre 797.94. Y nos va a dar una tasa de retención. La misma fracción menciona, oye, eso lo vas a multiplicar por 100 y lo vas a expresar en porcentaje, ¿no? Entonces, como puedes ver aquí al lado, únicamente lo que hice fue expresar este punto 1917, expresarlo en porcentaje. Entonces, ya tenemos esa tasa de retención del artículo 174. Y ahora sí viene la parte final, que es esta tasa de retención que tenemos de 19.18, ahora sí, multiplicársela, aplicársela a la PTU grabada de ISR, es decir, 19.18 por los 9,220.38 y nos va a dar una retención de ISR por PTU de 1,768 pesos. De esta forma, es la segunda opción en la que podemos determinar el ISR a pagar por la PTU. Y ahora sí, ya tenemos los datos del total de la PTU a recibir, ya tenemos el dato de la PTU exenta y de la PTU grabada, y en este caso, en este ejemplo, en este video hicimos los dos ejemplos, tanto el procedimiento del artículo 96 como el procedimiento del artículo 174. Lo hicimos con el objetivo de que tú puedas ver cuál retención es mayor y por ende la retención que sea menor, en teoría le conviene más al trabajador porque va a recibir más dinero. Entonces, como puedes ver, en esta opción 1, la retención por ISR de PTU del artículo 174 del reglamento, aquí la voy a subrayar en amarillo, es menor a la retención si el cálculo lo hacemos con el artículo 96. En una opción, el trabajador recibiría 8,823 pesos de PTU neta y en la otra opción recibiría 9,008 pesos. Si bien es cierto que no es una cantidad exorbitante, son menos de 100 pesos, sin embargo, a lo mejor a mayor PTU, mayor podría ser la diferencia. Estas PTU, como puedes ver, no son muy elevadas, pero digo, creo que a cualquier trabajador que le llegáramos a preguntar, pues va a preferir recibir más PTU, ¿no? Y aquí en nuestra hoja de Excel lo que hacemos es tener esta fórmula que nos dice, oye, pues ¿cuál PTU conviene más? Perdón, ¿cuál método de cálculo de ISR de PTU conviene más? Y aquí pues dice que la opción del artículo 174, ¿no? En todas conviene más, ¿por qué? Porque se recibe más PTU. Y bien amigos, llegamos al final del video de hoy. Como puedes ver, el cálculo de la PTU, digamos, la parte un poco más pesada es el calcular el importe por cada uno de los trabajadores. Y esta parte de la retención, si tú ya estás familiarizado con la retención de sueldos, pues es un poco más sencillo. Quizá la parte más laboriosa, sobre todo de entender, es la parte opcional del artículo 174. Pero, reitero, practicando, tú podrás ver este procedimiento, ¿no? Aquí te lo puse ejemplificado por varios pasos. Fíjate que hicimos varios pasos para calcular esta retención, sobre todo la opcional del artículo 174 del reglamento, para que con estos pasos tú pudieras entenderla mejor. Sin más por el momento, me despido de ustedes, amigos. Nos vemos en los siguientes videos. Recuerda que mi nombre es Víctor Vázquez
Nos vemos en la próxima.